vamos a conocer un poco desde adentro cómo está ese proceso de los juicios en la construcción de esta memoria de la verdad y la justicia que desde el retorno a la democracia, la sociedad argentina y, digamos, la comunidad en general está impulsando para tratar precisamente de cerrar ese círculo de la etapa más oscura de la historia de nuestro país. Y al respecto hemos invitado a Soledad Gorelick, que es secretaria de la Unidad Fiscal de los Delitos de Lesa Humanidad de los Tribunales Federales de La Plata. Soledad, muchas gracias por tu tiempo. Buen mediodía para vos, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos, te agradezco muchísimo esta comunicación y estoy muy bien. Bueno, Soledad, en principio, contanos un poco en los tribunales allí de La Plata, en la unidad fiscal que integrás, ¿cuántas son las causas que están aún en proceso abiertas y cuáles te parece que son algunas de las más relevantes? Bueno, Guillermo, lo primero que te cuento es que las causas en la instrucción de la unidad fiscal tramitan en un principio como investigaciones Ujú. para, en los casos en los que logramos identificar a las personas responsables y tramitar los pedidos de detención y de procesamiento ante los juzgados federales, se llega finalmente a un juicio oral. Claro, Entonces, la unidad fiscal trabaja tanto en esta primera etapa de la investigación como en la segunda, en la que, como se ven las imágenes acá, se llevan adelante claro. juicios orales. En este momento, la unidad fiscal está interviniendo en 3 juicios Ujú. que se están desarrollando en forma simultánea. 2 son juicios muy grandes porque son relativos al funcionamiento de centros clandestinos de Claro, detención, con lo cual hay una multiplicidad de personas imputadas y también una multiplicidad de víctimas claro. que están, por sus casos, se está llevando adelante estos procesos. A Bien. la vez hay otro tercer juicio que se está haciendo, que es por casos un poco más acotados, referidos a la actuación de la Concentración Nacional Universitaria, conocida por sus siglas CNU, que fue un grupo parapolicial que también operó en la zona de La Plata, pero también en otros espacios de la provincia de Buenos Aires. En este caso se trata de casos concretos y acotados y 3 personas imputadas nada más. Pero Claro. los otros juicios son juicios que llevan varios años de trámite y antes que eso tuvieron una instrucción muy grande. Bien. A la vez, en este momento esperan fecha para tener este debate oral, unas 4 causas, 2 Ajá. en el Tribunal Oral número 1 y 2 en el Tribunal Oral número 2 de acá de La Plata, que en instancia federal son esos 2 tribunales orales los que están trabajando en la jurisdicción. Y luego en los juzgados, donde se están tramitando las investigaciones, digamos, Claro. hay en este momento más de 200 causas en trámite, que tampoco es un número cerrado, porque en muchos casos nos pasa que llegados a cierta instancia donde no existen más medidas de prueba que aparezcan como posibles de Claro. llevarse adelante, muchas veces las causas se reservan, pero no se reservan como una causa archivada a la que no se va a volver a acceder. Nos ha pasado hace no mucho tiempo que una causa en la que ya no teníamos elementos para seguir instruyendo, de pronto surgió un elemento Un en uno dato, de los claro. juicios, una Claro. persona que declaraba por primera vez y que dio una referencia que nos llamó la atención, Mm. a la vez con esta instancia de que somos la misma unidad fiscal que interviene en todas Claro. las partes del proceso, pudimos hilar ese dato que aparecía en el juicio oral, buscar la documentación a la que hacía referencia, traer ese dato junto con el equipo argentino de Ujú. antropología forense, que es Claro. uno de los pilares fundamentales en la labor que lleva adelante toda la justicia federal sobre la cuestión del terrorismo de Estado, y logramos que unos restos que habían sido encontrados en un momento y que se habían vinculado a una causa por la ESMA, Ujú. en una causa que tramitó en nuestra jurisdicción, en la que la familia de una persona no sabía nada sobre qué había ocurrido con esa persona, Claro. pudiera juntar esos 2 datos y identificar a una persona. Esa causa yo hasta el año pasado no la ponía en trámite porque Claro. estaba reservada, Claro. pero bueno, por eso te digo, el universo de 200 causas hoy es también un número que no está cerrado. Está Pero bueno, claro. por ejemplo, el año pasado, en 2025, se abrieron nuevas causas, unas 20 por lo menos en la Justicia Federal de La Plata. Todo el tiempo están apareciendo datos.
claro. Todo el tiempo están apareciendo cuestiones que desde el relevamiento de archivos de la justicia provincial, que nos Ujú, está dando datos sobre posibilidades de esto, de poder identificar el ujú, destino de alguna de las víctimas, y eso sigue apareciendo. Gente que nunca declaró, aunque parezca claro, bueno, raro, es algo que ha ocurrido mucho, gente que no pudo claro, en su hasta ahora momento y claro, claro. hacerlo y que ahora puede declarar por primera vez. En uno de los juicios que estamos llevando adelante, que está ya en la etapa en la que está por terminar, porque Ujú, ya la Fiscalía y todas las partes querellantes alegaron, que es el último acto, digamos, que claro, hacen claro. las partes acusadoras. Ahora queda que alegue la defensa nada más. En ese juicio, que es el juicio por los centros clandestinos de detención de 1 y 60, de la Ujú, octava, hubo muchas personas que declararon por primera vez. mirá vos. Y bueno, es una cosa que sigue ocurriendo. Lo nombraste al pasar y me acordé, hace algunos días nada más, fue noticia el hallazgo de 12 cuerpos de 12 desaparecidos en el centro clandestino de La Perla, en la provincia de La Córdoba. Carla en Córdoba. ¿Algunos de esos tiene que ver con alguna causa en la cual es la unidad fiscal que formás parte estaba interviniendo? Mira, lo primero que tengo que decir es, la causa en la que se investigaron esos hallazgos no es una causa en la que hayamos tomado intervención Bien, y por el comunicado oficial sabemos que no se dieron datos hasta que no bien, encuentren a todas las familias de esas víctimas, lo cual me parece acertadísimo claro, claro. porque son cosas que siguen generando muchísima zozobra Mm, y procesos de duelo que no se han cerrado después de 50 años, así que hasta ahora no nos han notificado que ninguno de esos casos tuviera claro, vínculo con la unidad fiscal. Podría ser tranquilamente porque claro, sabemos que el terrorismo de Estado no funcionó como estamentos separados, sino claro. que hubo muchas circunstancias en las cuales hubo personas que pasaron por centros clandestinos muy distantes Ujú, unos del otro, así que no podríamos bien. descartarlo todavía, pero no nos llegó ninguna comunicación. Soledad, me gustaría que nos ayudes a entender un poquito cómo es investigar con hechos que han ocurrido poco menos de, o algunos más, de 50 años atrás. ¿Cómo es ese trabajo en la cotidiana de Ujú. ustedes? ¿Cómo hacen para Difícil. reconstruir eso que ha pasado? Es un trabajo de mucha paciencia ¿Mm? y de tener siempre a la vista esta cuestión de la posibilidad de que un dato que te parece irrelevante en un Claro. primer momento luego cobre relevancia. Ujú, Tiene una primera cuestión que es muy difícil de sortear, que es la clandestinidad de tanto del proceso ujú, del terrorismo de Estado, que desarrolló toda su actividad de represión en la clandestinidad, que ha intentado no dejar huellas. No es claro. cierto que no haya dejado huellas, porque de hecho ha dejado un montón de huellas burocráticas que con el tiempo hemos logrado encontrar. No es que salieron directamente a entregar documentos, Claro, llegado claro, el momento, o que cuando uno pide enseguida aparecen, pero existen claro, documentos. claro. Hemos tenido oportunidad de desandar mucho de eso a través del relevamiento documental. Hay Ujú, una labor enorme de parte de funcionarios y funcionarias que en su momento pudieron hacer este trabajo. ujú, Hay desde expedientes de felicitación, dentro de claro, ascensos, dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, los legajos de esas personas, pero fundamentalmente nuestra gran herramienta es la memoria de quienes han sobrevivido. claro. Una memoria de la que muchas veces hacemos uso y abuso, porque es cierto que muchas de las personas son citadas a declarar más de una vez y Mm, eso en alguna medida es una carga que tienen muy, muy grande, pero que han sido fundamentales claro. al momento de poder recabar. Entonces, tenemos por un lado la investigación documental, el archivo de la Comisión Provincial por la Memoria, por ejemplo, que Ujú, tiene bajo su guarda todo el archivo de la ex dirección de inteligencia de claro. la policía de la provincia, los elementos que se recabaron en un primer momento, estoy hablando de, por ejemplo, los legajos que armó la CONADEP Claro. al momento de la reapertura democrática, otros documentos que en su momento no parecían ser tan trascendentes, pero que fueron fundamentales. Hay eh, archivos hechos, por ejemplo, por el arzobispado en San Pablo, cuando llegaron los primeros grupos de exiliados, hicieron una especie
conjunto, relato. de grupo, de que, pero sobre todo buscaron el asilo y el Claro. cobijo de ese sector de la iglesia que los recibió y que armó una documental que nos sirvió muchísimo porque también nos pasó que después de eso hubo algunas personas que no pudieron, no quisieron volver a declarar y esos elementos de la inmediatez propia de los hechos nos sirvieron muchísimo después. Y bueno, y después lo que se ha podido reconstruir a partir de, por ejemplo, la labor inconmensurable del equipo argentino de antropología forense, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, los organismos que nuclean a las personas que estuvieron detenidas desaparecidas. Toda esa labor ha dado muchísimo acervo probatorio para nuestras causas, que siguen nutriéndose de eso. En aquel momento de los juicios por la verdad también, en el momento en el que todavía no se podía juzgar porque estaban vigentes las leyes de obediencia de y punto final, y que el juicio por la verdad seguía recogiendo testimonios de las personas. Todo eso hoy es redimensionado y revisitado con otra visión y todo el tiempo aparecen datos que nos ayudan a seguir adelante en estas búsquedas. Te escuchaba y pensaba cómo abordar todo ese acervo documental de testimonios y demás. ¿Cuántas personas trabajan en la unidad fiscal que vos integrás? En este momento trabajamos 17 personas en la unidad fiscal. Es una unidad fiscal que se encarga de todas las instancias, es decir, de la instrucción, del remanente de juicio por la verdad, de los juicios orales. También hacemos lo que son las apelaciones y los recursos. Y además de eso, instruimos causas por nuestra propia iniciativa, digamos, la iniciativa del Ministerio Público Fiscal. Y entre esas causas que se instruyen a instancia del Ministerio Público Fiscal, existen otro gran cúmulo, fuera de estas que hablábamos, de centros clandestinos, de detención, de asesinatos y demás, que es la búsqueda de 400, hoy 300 niños y niñas nacidos durante el cautiverio de sus madres o secuestrados con sus padres y sus madres, y que han sufrido la intervención del terrorismo estatal, alterando su identidad y haciéndolos vivir en un núcleo familiar distinto. Esos, entonces, niños y niñas, que hoy son personas adultas, siguen sufriendo el accionar del terrorismo estatal porque este delito no cesa de cometerse, continúa cometiéndose. Y en ese sentido, la unidad fiscal investiga por dos vías distintas. Una es en los casos en los que hay una sospecha concreta de que alguien pueda ser hijo o hija de desaparecidos, y la otra es la investigación sobre quienes han activado dentro de ese posible delito. Estamos pensando en personas que pudieron haber facilitado la maniobra. Así que tenemos una cantidad importante de esas 200 causas que te digo que hoy tramitan. Tenemos un número importante que son relativas a la búsqueda de la identidad de esas personas también. Impresionante el dato que acabas de dar, porque son datos que habitualmente se desconocen en la opinión pública, sobre todo esta cuestión de las infancias. Quería preguntarte si, bueno, el Poder Ejecutivo Nacional, digamos, tiene una marcada, digamos, postura negacionista incluso respecto a los juicios y todo lo que sucedió en torno a ese proceso en el país. Quería preguntarte si eso ha erosionado o mermado todo el acervo que vos describiste que ha construido a lo largo del tiempo la sociedad argentina a través de sus diferentes instituciones, sea de la sociedad civil o sean de, digamos, algunas constitutivas del propio Estado. ¿Hay alguna erosión, algún impacto de eso? Todo el tiempo estamos viviendo altibajos respecto del rol de las distintas instancias, pero hay una cuestión que sí continúa firme y es una política de Estado por parte de la Procuración General de la Nación, que es el organismo que nuclea todas las fiscalías federales del país, y que es continuar en esta línea. De hecho, si ingresan a la página de internet de la Procuración, que tiene un sitio, me parece que se llaman micrositios, que se llama fiscales.gov.ar,
pueden ingresar a toda la producción de estadísticas que se ha Bien. elaborado relativa a los juicios de lesa humanidad, y se ha demostrado que, sin perjuicio de lo que está ocurriendo en otras esferas del Estado, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal continúan trabajando en pos de seguir dándole respuesta a la sociedad en esto que ya es una cuestión claramente problematizada por parte de generaciones y generaciones de argentinos y argentinas que entendemos que los delitos deben ser investigados. Bueno, y una última vinculada con lo que te pasa a vos, ¿no? Si querés más de índole personal, porque son causas de una sensibilidad, bueno, como lo describías vos, muy importante, de un volumen muy importante, y eso también en lo personal debe ser hasta un desafío para vos, digo, y para todos los fiscales en general, ¿no? No debe ser fácil. Sí, me parece que es fundamental no perder la sensibilidad, no acostumbrarse. Es difícil porque muchas veces hay muchas cosas difíciles de manejar, claro. y de volcar sobre las personas que llamamos a declarar y pedirles que hagan estos esfuerzos, o cuando nos toca enfrentarnos a situaciones que no pueden ser resueltas. Eso creo que es lo más duro, decir, claro. Bueno, hasta acá llegamos y no tenemos más respuesta para dar. Es realmente difícil, pero bueno, trabajando en equipo, fundamentalmente, y buscando la forma de que, sin perder la sensibilidad, poder llevar adelante esta tarea de la forma más profesional posible, se logra trabajar. Yo hace 20 años que trabajo en estas causas y me parece que el eje fundamental está puesto ahí, en el trabajo en equipo y en asegurarnos que nada de lo que ocurre nos puede pasar por el costado, pero hay que intentar llevar adelante la tarea con profesionalismo. Gracias, Soledad, por tu trabajo y por tu tiempo, por dedicarnos este rato para conversar en la edición central. Un saludo. No, te agradezco muchísimo a vos, Guillermo. Que tengan un buen día. Que estés bien.